Muy buenos días a todos, muy buenas tardes o muy buenas noches. Bienvenidos a Tito y su Cueva, bienvenidos a otro artículo más en relación a la fisioterapia. Y tenemos para hoy el siguiente artículo en ciernes. Strength Training to Improve Walking After Stroke. Y es que hay una corriente que está tomando tendencia, está tomando fuerza últimamente, en los últimos años, y que parece que a nivel de evidencia es bastante potente, y no es otra cosa que el uso de los entrenamientos de fuerza para la mejora de estos pacientes después de un daño cerebral sobrevenido, en la mayoría de casos un ictus, ¿vale? Sin entrar a valorar qué tipo de ictus, normalmente hemorrágico o por tromboembolismo, y cómo se puede trabajar con este tipo de terapia. También está la alternativa, bueno, una de las variantes de este ejercicio, que sería terapia intensiva. Resumiéndolo mucho y sin entrar a debate, pues como si fuera un entrenamiento de gimnasio para estos pacientes que han sufrido de este daño cerebral. Pero lo que nos quiere abordar este artículo no es tanto una terapia, no es tanto un método, sino la propia metodología en sí. En este artículo lo que se va a ver es en qué punto estamos los fisioterapeutas. Es verdad que esto es un artículo en base a una región concreta, como va a ser Australia, pero es un artículo que es reciente. Entonces vamos a ver cómo implementan los fisioterapeutas en pacientes que han tenido ictus este tipo de abordaje, ¿vale? Vamos a ir con ello. El artículo está realizado por Genevieve Toll et al. Nunca mejor dicho, están Raymond, Williams, Clark y Ann Holland. Así que vamos a ver el artículo. No ha sido sencillo conseguirlo, ni mucho menos, para variar, pero vamos a ir con ello. El artículo está publicado en Land Online y está publicado del 19 de noviembre de 2020, por lo que es un artículo que tiene 3 meses de antigüedad, ¿vale? Vamos aquí un poquito con el background del propio artículo y lo vamos a hacer un poquito más grande para que se vea un poco mejor. Ahí está. Vale, lo dicho, es un artículo realizado por profesionales de Australia en el Departamento de Fisioterapia de la Salud de Alfred en Melbourne, en Australia, en la Universidad de Daño Cerebral Adquirido más concretamente, ¿vale? Vamos a leer un poquito con traducción simultánea, que es lo que nos quiere decir en este abstract, y vamos a ir desgranando lo que nos viene a decir este artículo. La debilidad muscular, aquí en el background, vamos a ir subrayando la parte que vamos a leer ahora, que es un poco el trasfondo, ¿vale? La debilidad muscular está establecida como una de las causas primarias que afecta a la marcha después de un ictus. Más concretamente, la rehabilitación de fuerza va a ir enfocada a la marcha en el artículo, ¿vale? Y está visto que el entrenamiento de fuerza es una intervención eficaz para mejorar esta debilidad muscular. La observación de la práctica clínica, sin embargo, nos ha mostrado cómo hay un espacio, cómo hay una falta de evidencia y en la implementación de cómo aplicar estas guías para entrenamiento de fuerza. El objetivo que va a tener este estudio no va a ser otro que explorar las barreras percibidas y las facilitaciones que influyen en la fisioterapia en Australia en este tipo de prácticas a la hora de prescribir entrenamientos de fuerza para personas que han tenido un ictus en relación a la marcha. ¿Cuál es la metodología que han aplicado para este estudio? Entrevistas semiestructuradas, es decir, que vienen preestandarizadas, aunque las han amoldado de forma que las van a realizar un poco a su manera, por decirlo así, en una muestra de fisioterapeutas que aplican este tipo de rehabilitación a este tipo de pacientes en el continente australiano. Las entrevistas fueron transcritas por verbatim y siguiendo una temática de análisis. Y los resultados muestran que un total de 16 participantes, ojo, de los cuales 12 fueron mujeres, con una experiencia en el ámbito de la fisioterapia neurológica,
ya vamos a ponernos a rezar y a pedir especialidades, pero eso va a ser harina de otro costal, que va desde los 3 meses a los 42 años de experiencia. Todo un monstruo de la fisioterapia el que lleve 42 años ejerciéndola ya. Trabajando con gente después de un ictus. ¿Qué se tuvo en cuenta? Factores que influyen en los pacientes a la hora de realizar esta terapia, interpretación e implementación de un entrenamiento de fuerza en función a los principios y la diversidad, el lugar de trabajo, para resumirlo, el lugar de trabajo y otros factores que se puedan incluir y también otro tipo de abordajes que se puedan combinar con este tipo de ejercicio de fuerza del propio profesional. Conclusión que nos puede sacar este estudio. La implementación del entrenamiento de fuerza para mejorar la marcha después de un ictus es muy variable entre fisioterapeutas. Hay barreras de implementación que nos hacen más difícil o más eficaz este tipo de programas. También nos manifiesta que hay una limitación en cuanto a la evidencia de los recursos, lo que hace que pueda variar la priorización a la hora de organizar este tipo de abordajes. Y bueno, pues obviamente lo que vamos a ver en casi todos los artículos que es hace falta más evidencia. Dicho lo cual, vamos a darle aquí un poquito al tamaño. Vamos a hacer esto un poquito más grande y vamos a seguir revisando este artículo. Vamos a leer un poquito el abstract, la introducción, a ver qué tenemos de evidencia en este sentido, ¿vale? Recordad, traducción simultánea, habrá cosas que nos perdamos y habrá cosas que sean un poco traducción de libre albedrío. Nos muestra cómo el ictus es la segunda causa de muerte más grande en todo el mundo. Se estima que 80 millones de personas están viviendo con los efectos del ictus, porque sí, hay más patologías aparte del coronavirus. En una revisión de Johnson, en los estudios han demostrado que más o menos un cuarto de la gente han considerado la marcha no comunitaria después de ictus. Y casi un 60% de los supervivientes después del ictus tienen problemas con la movilidad después de 1 o incluso 5 años después del ictus. Es decir, tienes una patología que en algo tan básico en tu día a día como es el desplazarte por tu comunidad, por tu domicilio, ya no solamente por el desempeño que puede influir en otras actividades de la vida diaria, por lo cual también tendría un desempeño en lo que sería la especialidad de terapia ocupacional. Estas limitaciones en la movilidad tienen un impacto, como veníamos diciendo, en la participación e integración de habilidades. Terapia ocupacional y fisioterapia, de nuevo, otra vez, muy de la mano. La velocidad de la marcha se correlaciona con la habilidad funcional y está unido a futuros estatus de salud, pérdida funcional y también incluso con la mortalidad. Aquí en un estudio que nos refieren de 2009. La debilidad muscular también está establecida como una de las causas primarias a la hora de afectar a la marcha. Obviamente hay una patología, pues tiene que haber algo que haga de desencadenante. En este caso puede ser la propia debilidad muscular, uno de los factores. Por lo tanto, se enfoca la fuerza de las piernas como uno de los puntos en la rehabilitación de la marcha después de un ictus. El entrenamiento de fuerza se ha demostrado como una intervención efectiva y eficaz para la debilidad muscular después de un ictus, en estudios de 2018 y de 2004. Por tanto, las aplicaciones pasivas en cuanto a la marcha podrán tener su nicho, podrán tener su nido, pero independientemente de lo que vayamos a concluir con este estudio, ya tenemos evidencia de que hay que entrenar la fuerza en extremidad inferior en pacientes que han tenido un ictus. Vale, más. Vale, se han incluso realizado algunas guías clínicas, si no estoy entendiendo mal, como está la de Herbert et al., la Stroke Foundation, la de Nueva Zelanda. O sea que hay guías clínicas de cómo aplicarlo. Otra cosa es lo fácil que sean de descargar, de conseguir y de interpretar. A pesar de que estas líneas se han desarrollado para población sana, ese es el hándicap que tenemos, que son guías
pero según manifiesta el texto, digamos que están basadas en personas sanas. Digamos que no hay una adaptación, hay un pequeño espacio en lo que sería paciente sano, paciente con ictus. Hay una extrapolación de esa terapia, pero digamos que per se no se ha desarrollado todavía ese tipo de guía súper específica para paciente con ictus, también teniendo en cuenta la variabilidad que puede tener el ictus en cuanto a manifestación de síntomas o de clínica. ¿Vale? Hay consenso estatal en relación a estas guías clínicas que se basan en lo siguiente: de 1 a 3 series, de 10 a 15 repeticiones y un total de 8 a 10 ejercicios que involucren la mayoría de grupos musculares, de un 50 a un 80% de RM, o sea, de la fuerza que puede hacer una repetición máxima, de 2 a 3 días por semana, aumentando la resistencia gradualmente, o sea, paquete básico de gimnasio de 1950. ¿Vale? Es importante también remarcar que a pesar del consenso, esto no está basado en evidencia con ictus. Volvemos a lo de antes. Son guías de ejercicio adaptadas de personas sanas a pacientes con ictus. Ahora bien, también sería interesante ver el punto en el que cómo tienes que aplicar la rehabilitación. Es lo más eficaz de 1 a 3 series, es lo más eficaz de 10 a 15 repeticiones. Los trabajos de fuerza, sabemos, para la hipertrofia muscular, hablando en relación a gimnasio, ahora me salgo un poquito de lo que es fisioterapia, no son tantas repeticiones. Si tú quieres ganar fuerza en un músculo, es porque no puedes aplicar tantas repeticiones porque obviamente el peso es mayor. Quiero decir, si es un peso que puedes levantar 15 veces en una serie, estás trabajando más la resistencia que la fuerza. Si tú quieres trabajar la fuerza, tendrás que hacer repeticiones de 4 a 6, 7 o 8 como muchísimo. Si quieres ganar fuerza, tendrá que ser un peso que primero puedas vencer poco y luego te sea más fácil levantarlo porque has generado esa ganancia muscular. Pero eso es harina de otro costal. ¿Vale? Pero vamos aquí metiendo cositas de lo que puede ser la rehabilitación en este sentido. ¿Vale? Aquí nos muestra también que los fisioterapeutas normalmente incluyen entrenamientos de fuerza como un componente de la rehabilitación después de un ictus. Aquí nos muestra una larga muestra de evidencia. También nos muestran que pueden usar este tipo de guías clínicas, la ACSM, que es la no sé cómo era, American College of Sports Medicine, pero Sport y Stroke todavía hay un saltito ahí. Nos habla de la especificidad del ejercicio. La mejora de la marcha también va a influir en factores biomecánicos que hay que estudiar, como son sobre todo los músculos que propulsan la marcha hacia adelante, como son los músculos flexoplantares de tobillo, flexores de cadera y extensores de cadera, y todo este truncho de evidencia. En los estudios observacionales han mostrado cómo estos tipos de entrenamiento de fuerza centrados en estos grupos musculares se pueden trabajar con los siguientes ejercicios, como son sit to stance, es decir, me levanto y me siento, squats y step up. El step up que lo hemos usado 5.000 veces en rehabilitación, como subir y bajar un escalón. ¿Vale? Todos estos tipos de ejercicios, digamos que podrían ser preparatorios para la marcha a la hora de que son patrones similares en cuanto al trabajo de los mismos. ¿Vale? Entonces, vamos a ir concluyendo con este Astrad. Por todo ello, ¿qué metodología hemos usado, o mejor dicho, han usado para realizar este estudio? Ha sido conceptualmente usado por conocimiento a acción, o KTA Model, es de lo que sé a lo que aplico, que nos da un espectro de trabajo para identificar la evidencia de la práctica que estamos llevando a cabo. ¿Vale? Los participantes. Se tomó una muestra dentro de la Asociación Australiana de Fisioterapia, especialidad en neurología. Ah, sí, tiene que haber especialidades en fisioterapia. O sí, algún día se darán cuenta de ello. Pero mientras tanto, la distribución se distribuye a través de flyers en la Asociación de Fisioterapia Australiana en octubre de 2017. O sea que este estudio lleva como 3 años hasta que sea completado y publicado. Los fisioterapeutas que se reclutaron, algunos de ellos daban rehabilitación a pacientes en Australia.
Y no había restricciones en cuanto a nivel de experiencia o la localización. Es decir, es como si hacemos un estudio en toda España y me da igual que acabas de terminar y estés trabajando con pacientes neuro, así estás especializado y eres un Carlos Rodríguez o un David Aso de la vida que llevas 10 años trabajando en neuro. O sea, les daba igual en ese sentido. Quieren ver el espectro como está, ¿vale? En este caso, cuanto más amplio sea el espectro, vale, sí, va a ser más difícil de limitar, pero te da un espectro más amplio de cómo puedes ir acotando, ¿vale? Y tienes más interpretaciones posibles en ese sentido, ¿vale? Los datos fueron vía entrevista, de 1 a 1. La primera fue para tener un cara a cara. También se hizo mediante videoconferencia para aquellas personas que no se podían desplazar. Y todos los participantes se les fue dado un consentimiento informado, ¿vale? Esto es importante para los estudios. Tiene que haber una serie de requisitos, igual que para interpretaciones en el estudio, pues tiene que haber consentimientos informados, ley de protección de datos, etcétera, etcétera. Esto no es novedad. Y los datos se recogieron, bueno, desde grado en fisioterapia, tal. Bueno, que también se recogió un poco, aparte de la experiencia, la formación, básicamente. Y aquí, bueno, pues un troncho de preguntas que no nos vamos a detener tanto en ellas, las dejo ahí subrayadas y si queréis pausáis el vídeo y las leéis con más detenimiento, porque si no se hace demasiado tedioso y demasiado largo el vídeo, ¿vale? Para el propuesto de este estudio, el entrenamiento de fuerza se definió para los participantes como cualquier intervención que incluyera mejorar la fuerza de la debilidad muscular. Y a los participantes se les preguntó cómo lo enfocaban en cuanto a la marcha después del ictus. Las entrevistas se grabaron por voz, ¿vale? Y se transcribió en verbatim para volcar aquí los datos. Y aquí vamos a ver brevemente un poquito los datos de los participantes fisioterapeutas que tuvieron, que la mayoría fueron mujeres, muy pocos hombres, ni la cuarta parte casi. En cuanto a los años de estudio, bueno, pues vemos que lo que prima son más de 10 años de experiencia, más o menos, aunque está muy, muy distribuido la experiencia. La mayoría tienen digamos, el grado, que aquí lo llaman bachelor o bachelor, no sé cómo se pronunciaría, y sí que hay alguno que tiene máster, incluso hay uno con doctorado. En cuanto a la experiencia trabajando en neuro, lo que más prima es de 6 a 10 años. Y cuánta carga de pacientes con ictus tienen, la mayoría, pues bueno, entre un 25 y un 50%, pero no tanto. ¿Vale? Todo esto, las preguntas que se han planteado aquí, todo esto fue analizado también a nivel demográfico vale. Usando teorías de aproximación de terreno, si no está mal traducido, codificado manualmente en una hoja, bueno, que fue todo recopilación de información en base a preguntas y en base a la experiencia, pues digamos que fue todo un poco vía online a la hora de analizar y recabar los datos. Y hubo un tercer revisor también para la consulta de interpretación de datos en caso de no ponerse de acuerdo. Los resultados muestran que esta muestra que se recogió entre agosto de 2017 y septiembre de 2018, es decir, un año, 16 fisioterapeutas, de las cuales 12 fueron mujeres, con una experiencia que va desde los 3 meses a los 42 años, con una media de profesionalidad de 8 años de experiencia, trabajando con pacientes neuro. 15 de los 16 participantes entrevistados habían trabajado en algún hospital metropolitano con un mix de pacientes subagudos en relación a ictus a la hora de rehabilitarles. Uno de los participantes trabaja en zona rural y de manera privada. Hubo 5 participantes de Victoria, 3 de Queensland, 2 de New South Wales, el sur de Australia y el oeste de Australia. Bueno, pues un poco la localidad común de cada uno, como si es de Extremadura, Castilla-La Mancha, Galicia, etcétera, etcétera. Vale, análisis en cuanto a las preguntas. ¿Cómo influyen los factores del paciente? ¿Vale? Fueron un poco las preguntas y los subtemas que se preguntaron y se analizaron. ¿Vale?
y a partir de estas preguntas y de estas cuestiones iban respondiendo. O sea, son preguntas un poco abiertas, no son de sí o no, no era un tipo test, era cómo priorizas, por ejemplo, cómo priorizas la calidad del movimiento, el grado físico y cognitivo a la hora de aplicar una terapia. Otra pregunta que veíamos aquí al principio, programar las terapias para maximizar que el paciente se enganche a ello, que hay un buen, ¿cómo se dice? Afiliar al paciente. Bueno, que intenta varias cosas a lo largo del día, otros que intentan una única tarea, depende. Bueno, hay varias interpretaciones aquí. Aquí, por ejemplo, dependiendo del grado cognitivo, aquí nos muestra uno de los fisioterapeutas que cree que, bueno, obviamente, cuanto mejor capacidad cognitiva, mejor para el paciente, que prefiere pacientes que estén mejor cognitivamente y peor físicamente, salvando mucho las distancias. Aquí, a la hora de presentar comorbilidades los pacientes, habla a los profesionales, los fisios, de que a veces siente que no trabajo lo suficientemente duro por prevención. No sé muy bien dónde puedo poner el límite a la hora de forzar la máquina con el paciente. La fatiga me influye mucho y también en el día a día a la hora de determinar el RM. Conocimiento que tenemos en cuanto a terapia de fuerza. Estoy en ello. He oído de ello. No sé realmente usarlas a la hora de ver variaciones en entrenamientos de fuerza. Si prioriza la calidad de movimiento, no pueden hacerlo eficazmente, pero eso no me importa tanto. ¿Vale? Pues diferentes opiniones, ¿vale? Si tenéis alguna duda, pues aquí tenéis el estudio, podéis pararlo y lo leéis con detenimiento, ¿vale? Aquí lo voy dejando un poquito para ver un poquito de cada pregunta, cómo van contestando, pero si no se puede hacer demasiado tedioso y demasiado largo, así que lo voy bajando despacio. Si queréis pararlo y traducirlo en algún momento, pues podéis hacerlo. Pero eso, que nos hablan de diferentes cosas, como preferencias en cuanto al tipo de trabajo, cómo implementarlo, cómo afiliarlo, preferencias también al consultar a otros compañeros, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y aquí llegamos ya a la discusión. ¿Vale? Vamos a ir a este párrafo. Los resultados de este estudio cualitativo nos muestran que los fisioterapeutas en relación a trabajos de fuerza están más familiarizados con solo con los principios de este entrenamiento y parece que no están que no son expertos en ello, pero sí que saben un poco el paquete básico. Los fisios tienden a priorizar principios de repetición y práctica sobre tareas específicas de fuerza y entrenamiento de fuerza. Obviamente con pacientes con ictus y como si fueras un niño es repetir, repetir, repetir hasta tener el gesto. Pero ¿cuál es el punto en el que te interesa más un gesto que no simplemente ganar fuerza aunque no esté bien hecho? Obviamente si te vas a un gimnasio y preguntas a un entrenador personal, me vuelvo a salir un poco de lo que es la fisioterapia, te parte el cuello. Prefiero que esté bien hecho y con menos carga para que a partir de ahí puedas desarrollar tu fuerza, que no que en detrimento de la técnica, que es importante también, puedas generar esa fuerza. El problema que nos encontramos con un paciente con ictus es que a nivel físico no vas a recuperar, o es difícil recuperar, mejor dicho, el 100% de tu patrón de movimiento en función de la fuerza con la que haya llegado a ti esa patología. Entonces estamos ahí un poco en una dicotomía que es bastante compleja en ese sentido. Y continuando con el artículo, estos hallazgos son consistentes en recientes revisiones sistemáticas en las que se ve que la intervención se implementa de manera más aleatoria, pero está controlada en entrenamientos de fuerza a la hora de mejorar la marcha. Bueno, el resumen de esto es que a pesar de que hay guías y demás, no es tan fácil la implementación por cómo son los tipos de programa de fuerza que están adaptados de gente sana. Llevando también a los subtemas, identificamos en el estudio hay un framework que nos puede ayudar a organizar e identificar cómo y dónde se va a trasladar futuramente el conocimiento para las intervenciones. El dominio teórico de trabajo o TDF
se desarrolló originalmente para asistir a la identificación de facilitadores y barreras, un poquito como la CIF, entre comillas, muy entre comillas, a la hora de implementar recomendaciones basadas en la evidencia, en este estudio de Atkins de 2017. ¿Vale? Los temas y los subtemas en este estudio han explorado varias cosas: conocimiento, habilidades, creencias, capacidades, el entorno, los recursos, el comportamiento, la regulación particular, los hábitos que interrumpen esta rutina y todo esto. Vale. Muchos fisios del estudio identifican ambas, falta de conocimiento y falta de confianza en sus habilidades, no en las del paciente, a la hora de implementar estos principios de fuerza. ¿Vale? La influencia del contexto y del entorno y de los recursos está bien establecida. La Asociación Australiana de Ictus auditó en 2018 que solo el 69% de la rehabilitación con ictus en Australia ofrecía educación y manejo, es decir, 7 de cada 10 dan información de cómo llevarlo, que está un poquito todo en pañales, por decirlo así, ¿vale? Los participantes fisioterapeutas tenían un amplio rango de barreras a la implementación a la hora de hacerlo, ¿vale? Falta de conocimiento, falta de evidencia, falta de práctica clínica, habilidades y cómo llevarlo. Complejo. Estas estrategias activas pueden ser eficaces más que de manera pasiva a la hora de mejorar con el paciente. Ha habido un estudio reciente de Williams y Dennehy que ha encontrado que 3 horas y media de seminario de educación, demostración práctica clínica, de entrenamiento de resistencia a los 3 meses. ¿Vale? Que podría ser una forma de trabajar. ¿Vale? Bueno, pues aquí nos va a hablar de más resultados, pero ya es meterse en tema que a lo mejor es más a nivel de Australia. Vale, me voy a quedar con el último párrafo y vamos ya con la conclusión. El resultado de este estudio indica que actualmente las guías clínicas no son suficientes a la hora de mejoras en la práctica clínica. Se debe realizar trabajo futuro para optimizar y trasladar esta evidencia que se puede ver a nivel teórico en entrenamientos de fuerza a la práctica clínica. Más cursos de fuerza y más evidencia en este sentido. ¿Vale? Estos programas deberían ser llevados para retos individuales, también inculcarlos dentro de la cultura y de los propios profesionales que los vayan a aplicar. Conclusión: las guías clínicas y de evidencia para la implementación de fuerza, entrenamiento de fuerza, tienen pequeña influencia en los fisioterapeutas a la hora de este tipo de terapia. La prescripción de tareas de fuerza está enfocada más en la práctica y en la repetición, que casi tendría más sentido en terapia ocupacional. Hay barreras en cuanto a la efectividad, incluir estos entrenamientos de fuerza, y también, sobre todo, es un tema de confianza, limitaciones en los recursos, cultura y evidencia. Así que, dicho lo cual, bueno, aquí pues los agradecimientos y toda la retaila de evidencia que tenemos aquí, cerca de, no sé, más de 80, pues aquí vemos un poquito todo cómo están un poquito las cosas ahora mismo, que no es que no lo apliques, no es que trabajes activamente con los pacientes, sino que se sigue enfocado en un trabajo de repetición y repetición. Y que las guías clínicas, por lo menos en cuanto a lo que nos han mostrado de Australia, están basadas en guías de deporte, pero no específicamente trasladado a neuro. Entonces, nos falta especificidad y delimitar qué tipos de ictus se pueden trabajar, ver un poco a lo mejor los más comunes y que
y que pueden ser más eficaces. Y ver esas guías, implementar esas guías clínicas y sobre todo falta formación y también a nivel cultural en cuanto a la rehabilitación en neuro, porque seguimos basándonos en repetición, repetición y repetición y se podría empezar a perder el miedo en cuanto a trabajo de fuerza. Trabajo con pulso oxímetro, medición del pulso y especificidad. Poco a poco y habrá que seguir yendo a ello. Por lo demás, pues ya estaría todo. Ahí está el Instagram y el Twitter. Aquí os dejo el vídeo en la cueva. Han sido 30 minutos. Espero que lo disfrutéis y nos vemos en próximos vídeos. Chao, chao.